Ya, vamos a ver, vamos a hacer una primera parte de lo que es el tratamiento propiamente. Pues antes de ello no se olviden que hay un módulo que también es importante, ¿no? Referente a lo que es el tratamiento o pretratamiento. Ya, ahí pues ustedes tendrían que ver, bueno, en el caso de aguas residuales siempre va a haber un módulo de pretratamiento. Lo que es rejas rejillas, no se olviden de lo que es un desalenador. Tienen que sí o sí contemplar además un medidor de caudales, ¿no? Entonces, eso por favor ahí en esa primera parte, ¿no? Lo que ustedes ya conocen y además, pues en función a ello se les ha designado una tarea, ¿ya? Posterior a lo que es el tratamiento o el pretratamiento, pues vamos a encontrar en cuestión de plantas de agua residual el tratamiento primario, ¿ya? Bueno, esto también casi siempre ustedes se van a ver en una planta de tratamiento y ya después del tratamiento primario, ahí sí ya pueden aparecer lo que son, en este caso, los procesos de tratamiento extensivo o intensivo, ¿ya? O sea, ustedes pueden combinar con lagunas o por ahí pueden utilizar algunos elementos mecánicos que tienen muchos accesorios mecánicos como lo que son los eh, reactores principalmente, ¿no? De flujo ascendente, ¿ya? O también puede ser los filtros igual, ¿no? Entonces, de todas formas, esas combinaciones dependen de cuál debería ser la calidad de agua ya en la salida, ¿no? Entonces, depende mucho de aquello, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo que es el tratamiento primario. A ver, esta parte es importante, ¿no? Lo que les decía, el pretratamiento como tal tiene el objetivo de separar, o sea, tamizar los elementos de tamaño mayor, ¿no? Que podría contener el agua residual. Y en agua residual van a ver ustedes mayor cantidad de sólidos que, por ejemplo, en agua cruda o cuando nosotros realizamos el tratamiento para agua potable, ¿no? En este caso es mucho más. Entonces, inicialmente lo que es el pretratamiento, pues es un tratamiento, una operación física, ¿ya? Netamente físico en esta parte, en esta primera parte. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En ella, por lo general, vamos a realizar la eliminación de los óleos. A veces se conoce como tamizado también. O en este caso, desarenador, ¿no es cierto? Ahí aparece siempre. Ya van a ver también ustedes un desengrasado. Para ello, pues, se tiene un tanque, ¿no? Un segundito, por favor, Holmes. Ya, entonces, en esa primera parte, ¿no? No se olviden entonces lo que es el pretratamiento. Ahora, por ahí también se habla de un desengrasado, ¿no ve? En aguas residuales, principalmente aquellas que provienen de las cocinas, donde hay en este caso actividad comercial, ¿no es cierto? A veces se descargan muchas grasas, ¿ya? Grasas y aceites. Entonces, para ello a veces también pues, se implementa un desengrasado, ¿ya? Además, pues si el caudal, por ejemplo, no es mucho y es muy variable, a veces ahí en la primera parte, después de lo que es el pretratamiento, incluso antes a veces se recomienda implementar un tanque homogeneizador. Ya lo que es el tanque homogeneizador es regular justamente lo que son los caudales y también la calidad. ¿Eso qué quiere decir? Es más o menos como el tanque eh, de almacenamiento en el caso de sistemas de agua potable, ¿no? Es similar. No más que en este caso la entrada es variable, ¿no? La entrada de la cantidad de agua como de calidad al tanque es variable y la salida es constante. ¿Eso qué quiere decir? Que a la planta de tratamiento entra pues de forma constante un caudal, que por lo general tendría que ser el caudal máximo diario, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que se tiene por ahí. En cuestión de lo que es el tratamiento primario, lo que les decía, ¿ya? En cuestión a lo que es el tratamiento primario, el objetivo es eliminar lo que es la materia sedimentable y flotante, que también son
en este caso son sólidos, ¿no? Son sólidos pero de menor tamaño. Ya, en esta primera parte, por lo general, lo que vamos a hacer es tratar de sedimentar ese material, por eso se le conoce también como materia sedimentable, ¿no? Y para ello, obviamente, vamos a utilizar, en este caso, si son pequeños caudales, un tanque séptico, principalmente en las áreas rurales o incluso puede ser también en los centros urbanos, pero en un edificio, por ejemplo, ¿no? Porque después de la red es un poco difícil porque son caudales fuertes, ¿ya? Entonces, eh, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Entonces, en esta primera parte, lo que pues se tiene como objetivo es, como les decía, eliminar esa cantidad de sólidos y por lo general se llega entre un 50-60% más o menos a eliminar. Ya, pero eso no quiere decir que solamente vamos a eliminarlos o reducir en todo caso, ¿no? No eliminar, reducir. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que solamente vamos a reducir los sólidos, sino que también vamos a reducir lo que es la DBO, vamos a reducir lo que es la DQO, ya también lo que es nitrógeno o fósforo se reduce, aunque en un pequeño porcentaje. De todas formas, se reduce. Luego entramos a un tratamiento secundario. Por lo general, en muchas de las plantas lo que ustedes van a ver es este tratamiento primario y luego combinamos con otro tipo de sistema, principalmente los extensivos. ¿Eso qué quiere decir? Combinamos con, por ejemplo, sistemas de lagunares o por ahí combinamos con humedales artificiales también. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en una planta convencional, lo que viene después del tratamiento primario es un tratamiento secundario. El tratamiento secundario se conoce también como un tratamiento biológico, ¿ya? Es un tratamiento biológico. Aquí, pues, aparte de eliminar, o seguimos eliminando, en este caso reduciendo lo que son los sólidos, pero vamos quizá de una manera más frontal a lo que es la reducción de la DBO y la DQO. Ya aquí, lo que les decía en la anterior clase, ¿no ven? Pues las bacterias, ahí ya sea en los tanques, ¿no es cierto? Pues trabajan de una gran manera, de tal forma que toda la materia contaminada es absorbida por estos elementos, ¿ya? Por eso se conoce como procesos biológicos. Y luego viene un tratamiento terciario, o en muchos de los casos conocido como tratamiento avanzado también, ¿ya? En este caso es un tratamiento en el cual tenemos como prioridad la eliminación de la carga orgánica. Estamos hablando de nutrientes también y patógenos. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de patógenos, pues ya tenemos que pensar en una desinfección. Entonces, por ahí hacemos justamente lo que es la cloración, ¿no? En cuestión de desinfección, siempre utilizamos lo que es cloro, ¿no ven? Entonces, en esta parte realizamos un proceso físico-químico, además biológico, ¿ya? Entonces, son los procesos de tratamiento, ¿ya? Depende mucho, ¿no? Por ahí yo podría llegar solamente hasta el tratamiento primario y listo, ¿no? Eso depende mucho de la calidad de agua que quiero, pues ahí en la descarga, ¿no ve? En el cuerpo receptor. Eso me lo dice la ley 1333 a través de su reglamento de descarga en materia de contaminación hídrica, ¿no ven? Entonces, pues depende de ello. O podría avanzar pues un poco más, ¿no? Podría llegar hasta un tratamiento secundario. Además, la normativa te va a decir en función a qué te va a dar esos parámetros, ¿no es cierto? Esos valores permisibles. Eso depende, ¿no? Si por ahí aguas abajo, o sea, del punto de descarga no hay ninguna actividad, además está el río y como tal y esa agua no se utiliza, por ahí yo lo dejo en tratamiento primario y ya, ¿no ve? Pero por ahí hay, por ejemplo, actividad agrícola y justamente las aguas, ¿no es cierto?, que vamos a descargar van a ser tomadas con una toma directa, podría ser por ahí, ¿no es cierto?, en algún punto aguas abajo, pues entonces ahí es más exigente, ¿no es cierto? Entonces tendría que llegar a un tratamiento, en este caso secundario. Y peor aún, ¿verdad? Si yo voy a
en este caso voy a destinar o voy a tratar de utilizar esas aguas, por ejemplo, para una recarga de un acuífero o quizá para lo que es posible captación para consumo de agua, pues yo tengo que ser más exigente, ¿no es cierto? Entonces posiblemente llegue hasta un tratamiento avanzado, un tratamiento terciario. ¿Ya, jóvenes? Entonces hay que tener claro. Entonces, en función a ello, pues, como les decía, el tratamiento primario pues tiene el objetivo principal de reducir lo que son los sólidos. ¿Ya? Entonces, ya, por ejemplo, en cuestión de sólidos, como les decía, pues podemos tranquilamente llegar hasta un 50, quizás hasta un 60% incluso, ya, los sólidos suspendidos. Pero también lo que les decía, la DBU como la DQO, igual se eliminan hasta un 20-25%, incluso lo que son los, por ejemplo, los nutrientes, ¿no? Como lo que es el fósforo, principalmente, pues llega hasta un 5, bueno, no es mucho, pero 5%, algo es algo, ¿verdad? Entonces se puede, ¿ya? Entonces, como les decía, pues eliminación en esta parte de los sólidos en suspensión, estamos hablando de sólidos en flotación o los sedimentables, ¿ya? Y para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? ¿Qué elemento vamos a utilizar? En este caso, para tratamiento primario, dependiendo del tamaño de la población, obviamente dependiendo en este caso del caudal, no sé, no es cierto que se tenga, pues ustedes pueden utilizar un tanque séptico para pequeñas poblaciones, hasta más o menos 350 habitantes, más o menos, ¿ya? O sea, pequeña población, ¿no es cierto? O un tanque INMUF ya un poquito más, podrían llegar, bueno, si es tanque INMUF y luego entramos al sistema de Laguna Arts, por ejemplo, ya podríamos utilizar para poblaciones hasta 3.000, 5.000 habitantes. Incluso ustedes van a ver de que pues si todavía hay tratamiento posterior, tranquilamente podríamos utilizar en poblaciones grandes también, como las nuestras, ¿ya? Entonces, TankyMove tiene dos procesos, un proceso de sedimentación y, bueno, tiene otra fase que es lo que es la maduración de lodos, por ejemplo, ¿ya? Y finalmente, ya para poblaciones grandes, siempre se recomienda un sedimentador primario, ¿no? Para caudales mayores. Entonces, pues tenemos en función al tamaño de la población, o si ustedes quieren al caudal, ustedes pueden diseñar un tanque séptico, pueden trabajar con un tanque move, o quizá, pues si son caudales elevados, pues tendrán que necesariamente trabajar con un sedimentador primario, en este caso para las ciudades, ¿no? Por si acaso los tres ya tienen el objetivo principal de eliminar los sólidos, ¿no? En suspensión, en este caso estamos hablando de sólidos flotantes y sedimentables, ¿ya? Eso es lo fuerte, ¿no? Del tratamiento primario, ¿ya? Entonces, en función a ello, lo que vamos a ver es el tanque séptico, como les decía, para pequeñas poblaciones. En este caso, por ejemplo, ahí estamos mostrando justo un elemento. Por ejemplo, en el caso de no tener por ahí algunas casitas un poco aisladas o en las zonas periféricas, ¿no? A veces no se puede conectar a lo que es el sistema de alcantarillado, pues tendrán que descargar sus aguas residuales a un pozo séptico, ¿no? Por ejemplo, eso pasa mucho en Cochabamba, en Santa Cruz mismo, ¿ya? En Santa Cruz. Entonces, hay muchos pozos sépticos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Aquí tenemos, bueno, las casas o los edificios, podría ser, y descargamos las aguas residuales a este pozo o esta fosa séptica, ¿ya? Entonces aquí lo que pasa es que se queda una gran parte, una gran cantidad de los sólidos y pues hay que evacuar, ¿no? Es el efluente, es el afluente, afluente entrada, efluente salida, pues las aguas son descargadas a zonas de infiltración principalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con esta zona, ¿no es cierto? En cuestión de los pozos sépticos. Porque no se olviden que esta agua pues se va a infiltrar posteriormente, ¿no? Va a infiltrar, ¿ya? Y por ahí tenemos un estrato, en este caso
con muchos poros o muchos vacíos, rápidamente va a descargar, podría descargar, ¿no? A un acuífero. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado porque pri- primero que si bien vas a eliminar una gran parte de los sólidos, lo que casi en su totalidad pasan son los coliformes. Eso no se elimina, casi nada. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de descargas, ¿ya? De todas formas, esto es un pozo séptico, ¿no? Pozo séptico, una fosa séptica, y en cuestión de rendimiento, vean, ¿no? En sólidos suspendidos, entre un 50 hasta un 60% más o menos, ¿ya? Y en el caso de este tipo de aguas que provienen de departamentos familiares, más o menos, ¿ya? Ese valor de sólidos está del orden de 250 más o menos, ¿ya? Miligramos litro, ¿no ve? Y en el efluente deberíamos llegar por lo menos a 125, ¿ya? Luego tenemos la DBO, en este caso DBO a los 5 días, ¿ya? El porcentaje de reducción 20 hasta un 30% incluso, ¿ya? Y los valores característicos en este tipo de aguas residuales está al orden de 300, ¿ya? Y por ahí podríamos llegar a reducir hasta 210, ¿no? 210. Entonces, por ahí alguien me dice, pues yo solamente voy a poner en este caso un pozo séptico y después de esto ya no hay otro módulo. Entonces, vean cuánto sería la descarga, ¿no? Esta sería, por ejemplo, en el mejor de los casos, la descarga. Estaría yo descargando después del pozo séptico con sólidos suspendidos que está al orden de 100 miligramos litro, DBO estaría 210, DQ estaría 410 más o menos, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues yo con esto tendría que ir a las recomendaciones o a las exigencias que tiene eh, el reglamento en materia de contaminación hídrica de la ley 1333, y si pues no cumplimos, por ejemplo, en el cuerpo del receptor hay exigencia, ¿no es cierto? Y si no cumplimos con estos valores, no estamos dentro de los valores aceptables, pues tendré que implementar necesariamente otro proceso, ¿no es cierto? Entonces, es lo que se hace, ¿ya? Entonces, vean más o menos cuál es el porcentaje de eliminación, ya sea de los sólidos, de la DBO, DQO, o en su caso, coliformes también. Y en un valor, en una unidad, reducimos prácticamente, ¿no? Ya, lo que les decía, pues los tanques sépticos principalmente se utilizan en poblaciones pequeñas. En este caso pueden ser zonas rurales o en su caso también las zonas periurbanas, ¿verdad? Ya, entonces van a ver ustedes de que en el área rural principalmente pues se ha aplicado mucho este tipo de procesos de reducción de los sólidos principalmente, ¿no? Lo malo es que pues tienden a generar también malos olores, ¿ya? Entonces nomás tienen que estar ubicados no en áreas próximas en este caso al donde están las viviendas. Traten de alojar siempre por lo menos unos 300, 200 metros, ¿ya? Más o menos ahí estamos viendo en este caso un perfil, ¿no? De cómo trabaja un tanque séptico. ¿Ya? Como verán, pues tenemos un área de ingreso o un área de entrada, en este caso sería el afluente. Ya vean que la entrada no es en dirección horizontal, ¿no? Sino que siempre trata de guiarse a una descarga vertical, ¿ya? Siempre. Entonces aquí tenemos dos compartimientos, por ejemplo. ¿Ya? Mejor todavía, ¿no es cierto? En muchos de los casos está un solo compartimiento. Entonces, este muro vertical, pues ya no lo vamos a tener. Ya directamente nos vamos hacia la parte inferior o de salida, y aquí pues está la tubería de salida justamente, que es el efluente, ya, pero tampoco es una descarga directa, ¿no? Sino que también es en ascenso, ahí una tubería vertical se instala siempre, ya, y este nivel debería estar siempre por debajo de este otro, ya, por lo menos 10 centímetros nos recomienda. Entonces, para eso, ¿por qué? Porque no se olviden que ahí en la parte superior, principalmente aquí, ¿no es cierto? Aquí en la parte superior se acumulan aceites, grasas, espuma, en otras palabras. Ya por esa situación, pues no debería yo captar la salida desde la superficie misma. Ya,
Otro tampoco desde la parte inferior, ¿no? Porque aquí al fondo se van a ir acumulando lo que son los lodos, ¿ya? Entonces, a eso se conoce justamente como zona de lodos. Entonces, los lodos no deberían salir, ¿no? Tampoco. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los lodos se van a ir acumulando ahí en el fondo y pues yo tengo que programar. Es más, en el diseño, en el dimensionamiento del tanque tengo que determinar cada qué tiempo voy a retirar esos lodos, ¿ya? Para ello justamente están estos accesos, ¿no ve? ¿Ya? A través de los accesos tendré que insertar alguna bomba más o menos, alguna bomba de lodos y pues voy a extraer justamente esos lodos que están ahí en el fondo. ¿Ya? Por lo general se realiza la limpieza o la evacuación a veces 2 veces por año o una vez por año. Entonces, en función a ello, o sea, cuántos habitantes tengo, por lo general, pues una persona, ¿no? Nos recomiendan que acumularía 90 litros de lodo por año, más o menos. Entonces, en función a ello, yo tengo que calcular este volumen, ¿ya? ¿Cuánto es este volumen, no es cierto? Ese volumen. Entonces, eso es un perfil en este caso del tanque séptico, ¿ya? Bueno, ahí aparecen algunas de las ventajas. Dice apropiado para comunidades rurales, edificaciones, condominios, hospitales, etcétera. Ya, su limpieza no es frecuente, como les decía, por lo general 1 o 2 veces al año. Tiene un bajo costo de construcción y de operación, ¿no? Por lo mismo que les hemos indicado. Mínimo grado de dificultad en operación y mantenimiento, si se cuenta con infraestructura de remoción de lodos. Entonces, en este caso no requiere mucha atención, en otras palabras, ¿no? Las desventajas de uso limitado para un máximo de 350 habitantes, lo que les decía, ¿no? Entre 300 y 350 habitantes. Ya más allá de ello, pues ya el caudal es no más fuerte, entonces ya no se recomienda. También de uso limitado a la capacidad de infiltración del terreno que permite disponer adecuadamente los efluentes en el suelo. Lo que les mostraba, ¿no ve ese dato? Pues del tanque sale líquido con menor cantidad de sólidos y ese líquido tiene que ir hacia las zonas de infiltración, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en ello, ¿ya? Requiere facilidades para la remoción de lodos, bombas, ustedes lo que les decía, pueden insertar bombas, camiones con bombas de vacío, en este caso que puedan succionar, ¿no? Por lo general eso es lo que se tiene, por ejemplo, en Cochabamba y ya como los basureritos, más o menos, con camión de basura similar, pero en este caso lo que transportan son lodos, ¿no es cierto? Y ahí para ello, obviamente, con estas, pues están provistos de una bomba de sólidos que extraen desde lo que son las fosas o los pozos sépticos. A ver, más o menos en el dimensionamiento, ¿qué es lo que yo debería determinar? Lo que les decía, aquí tengo el afluente o lo que es la entrada y aquí tengo el efluente, ¿ya? Entonces, aquí en la parte superior van a tener ustedes una zona de natas, espuma, ¿ya? Todo eso, ¿no? Y esa altura más o menos debería alcanzar hasta un valor de H sub E, ya que más adelante vamos a ver cómo se determina. Luego hay un espacio o una zona de sedimentación, justamente es esta, ¿no? Entonces el agua viene por aquí, ya entra a lo que es la zona de sedimentación y pues se va en un flujo horizontal más o menos hacia lo que es, sigue avanzando hacia la parte final del tanque y pues se va por esta otra tubería, ¿no? Hacia lo que es la tubería del efluente, entonces por ahí se va el agua. Entonces, la zona donde debe circular el agua es justamente en este espacio de sedimentación, ¿ya? Pero además, como la velocidad es muy baja en esta zona, pues ¿qué es lo que va a pasar? No, los sólidos van a ir sedimentando, ¿no? Ahí al fondo, van a ir cayendo por cuestiones, por los efectos de gravedad, se van al fondo y pues ahí se va a formar otra zonita, esta zona que se conoce como zona de los lodos, ¿ya? Lodos, ahí se van a acumular los dos. Y justamente esta es la que yo debería evacuar 1 o 2 veces al año, ¿no es cierto? Ya principalmente eso en cuestión del agua residual, ¿ya?
deberían darle siempre un espacio libre, o como en este caso, si ustedes quieren bordo libre, mínimo sobre lo que es el nivel superior de las natas, por lo menos 30 centímetros como mínimo, ¿ya? Una cosa muy importante, ¿no? Luego debería tener, en este caso, accesos, en este caso dos tapas a ambos lados. Además, debería tener un registro a través del cual pueda yo verificar, digamos, cómo estamos en cuestión de niveles, ¿ya? Entonces, principalmente es lo que se tiene, ¿ya? Entonces, lo que tengo que determinar en función a ello es la altura de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Altura de natas, altura de lo que es la zona de sedimentación, altura de la zona de lodos y al final determinaré lo que es la altura total del tanque. Como verán, aquí pues tenemos un solo compartimiento, ¿no? En este caso, ¿ya? No tiene dos compartimientos como en el anterior, esa figura anterior que les mostraba. Ya, entonces, pues a partir de ello vamos justamente a determinar las dimensiones. Un aspecto muy importante es en este caso el periodo de retención hidráulica. No se olviden que cuando hablamos de periodo de retención estamos hablando de un tiempo, ¿no? Ese tiempo que tarda una partícula de agua desde lo que ingresa por aquí, ¿no? Vamos a suponer, entra por ahí, recorre, vamos a suponer que esa es la ruta, ¿no? La ruta que sigue o la trayectoria y hasta que sale. Entonces, pues al recorrer toda esa distancia transcurre un tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a eso se conoce como periodo de retención hidráulica. Eso, pues, el periodo van a ver en todo, un tiempo de retención hidráulica a veces se conoce así. ¿Ya? En tanque séptico, lo mismo van a ver ustedes en tanque move, en un sedimentador, ¿ya? Es más, eso se ve también en un desalinador, ¿ve? ¿Ya? Entonces, eso es en este caso el periodo de retención, ¿ya? Y como verán, pues está en función a qué. Está en función a una población, a la dotación, en función a esos dos valores, ¿no? Entonces, pues si le ponen ustedes por ahí una población de 250 habitantes, ¿ya? Suponemos que es una población del área rural, una dotación más o menos proyectada de unos 100 o 120. Entonces, con ello ustedes pueden calcular tranquilamente este valor. Aquí, ojo que esto está expresado en días, ya el resultado les va a dar en días, pero pueden convertir ustedes a horas, ya como mínimo. Por ahí, calculado les sale, por ejemplo, 4.5. A ver, si le ponen por ahí nomás, a ver, pónganle, por ejemplo, una población de 200 habitantes y una dotación de 100. A ver, ¿cuánto les sale este valor de periodo de retención hidráulica? A ver, calculen. ¿Ya? Para una población de 200 habitantes y una dotación proyectada de 100, ¿ya? Área rural, 100 litros habitante día. A ver, calculen cuánto sale eso. ¿Cuánto? Ya, 0.21. Eso está en días. A ver, conviértanlo en horas. Tendría que multiplicar entre cuánto, entre 24, ¿no? A ver, multipliquen por 24. Ya, 5 horas. En este caso, pues menor a los 6, ¿no ve? Como mínimo 6, ¿ya? Si sale menos a 6, pues entonces asumen ese valor mínimo, ¿ya? Entonces, 6 horas en este caso como mínimo. Periodo de retención hidráulica. Entonces, lo primero que ustedes deberían calcular, luego, en función a ello, calcularán el volumen requerido para la zona de sedimentación. En este caso, esta zona, ¿no? Que está así medio de color café más o menos, ¿no ve? Esto, ¿ya? Esa zona. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es aplicar la siguiente expresión, ¿no? En este caso nos dicen que ese volumen ya de sedimentación es igual nuevamente a la población por la dotación y por el periodo de retención hidráulica, lo que ustedes acaban de calcular.
¿no? Entonces, al final, ustedes van a tener en metros cúbicos. Luego, deben calcular la parte inferior, ¿no es cierto? Volumen de los lodos o de digestión y almacenamiento de lodos, ¿ya? En este caso, ese valor nuevamente está en función al tamaño de la población, está en función al tiempo de remoción o de limpieza o de evacuación, si ustedes quieren, de los lodos. ¿Ya? Les decía, puede ser 2 veces al año, una vez o incluso cada 2 años, ¿ya? Si es cada 2 años, con seguridad ustedes van a tener un tanque de mayor volumen, ¿no? No es tan recomendable. Limpian nomás cada año, pues, ¿no? Entonces, si es de forma anual, el tamaño del volumen va a reducir un poco, ¿verdad? Ya por simple lógica. Además, un valor muy importante, aquí los decía, tasa de acumulación de lodos, depende de la temperatura, ¿ya? ¿Cuánto de lodos podría generar, por ejemplo, o se podría generar por cada persona al año? Entonces, para ello nos recomiendan esta pequeña tablita que aparece por ahí. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? Intervalo de remoción de lodos en años. Una vez, ¿ya? En este caso, cada 2 años, o por ahí incluso cada 3 años, ¿no? Entonces, si ustedes ven por ahí, por ejemplo, ¿qué pasa en cuestión de la temperatura? ¿No? Para temperaturas menores a 10 grados, nosotros estaríamos por ahí. Para temperaturas que están entre 10 y 20 y para temperaturas mayores a 20 grados. Entonces nos dicen que ese valor T sub A, en este caso, por ejemplo, si ustedes hacen la remoción una vez al año o la limpieza o el retiro de lados una vez al año, ¿no es cierto? Y están con temperatura menor a 10 grados, debería ser ¿cuánto? 94 litros por cada habitante al año, ¿no? ¿Ya? Y si van a hacer cada 2 años, obviamente va a subir, ¿no es cierto? 134. Y si van a hacer cada 3 años, 174. Si asumen ese valor, pues el volumen les va a salir mucho más grande, ¿no? Entonces nosotros tratemos de trabajar con esto, ¿ya? 94 nomás, ¿no? Entonces, en función a ello, vuelvo a recalcar, ustedes van a determinar este volumen, ¿no? Volumen de los lodos o de la zona de digestión y almacenamiento de lodos, ¿no? Que está ahí al fondo, ¿verdad? Esta, ¿no? Esta zona, esta que está por aquí, ¿no? Ya, ¿qué más? Y finalmente el volumen del tanque séptico obviamente va a ser igual al volumen de los sólidos más el volumen de lo que es de la zona de digestión de lodos. Ya, pero no deberían dejar de lado lo que es el volumen de las natas o en este caso de la espuma que está en la parte superior, ¿verdad? Por lo general está al orden de 70 más o menos lo ponen. 0,70 metros cúbicos, ¿ya? Eso pues es un dato, una recomendación en todo caso, ¿no? Que ustedes pueden asumir. Entonces, en función a ello, ustedes pueden calcular que las profundidades, ¿no? ¿Ya? Si le da un valor, por ejemplo, de las, en este caso del área superficial, ¿no? Del tanque, vamos a suponer que es un tanque más o menos, así es, ¿no? Rectangular, a esto le vamos a llamar B, a esto le pueden llamar L, más o menos, ¿no? Entonces, si conocen esta área ustedes, ¿no es cierto? Pues entonces podrían conocer, además si conocen el volumen, ya sea el volumen de la zona de sedimentación, de la zona de las espumas o natas, o en su caso de los lodos, ¿ya? Y conocida esta área, ustedes tranquilamente podrían determinar las alturas, ¿verdad? Para nada es complicado. Entonces, justamente en función a ello, pues volumen de natas entre lo que es el área, ustedes van a tener la altura de lo que es, son las espumas, ¿no? Ahí en la parte superior. De igual forma, la profundidad de sedimentación, en este caso va a ser igual al volumen total de esa zona de sedimentación entre lo que es el área horizontal del tanque. ¿Ya? La profundidad de digestión de lodos ahí al fondo, de igual forma, igualito, ¿no ve? Esa profundidad va a ser igual
al volumen de los lodos o de digestión de lodos entre lo que es el área horizontal del tanque, ¿no? Y ahora la profundidad libre. Esto es una cosa muy importante. ¿Saben cuál es la profundidad libre? Esta profundidad, ¿ya? Esta H sub 0, ¿no? Libre desde la entrada o punto de descarga, ¿no? Desde la parte inferior de la tubería hasta la parte superior de los lodos, o sea, esta alturita es H sub 0, ¿no? Entonces, eso se conoce como altura libre de los lodos. Esa altura, pues, deberían ustedes calcularlo, pero como mínimo es igual a 30 centímetros, nunca menor a 30 centímetros. ¿Ya? De todas formas, está en función a esa relación, 0.82 menos 0.26 por el área, ¿no? Área horizontal. ¿Ya? No vuelvas a recalcarles, esa altura nunca menor a 30 centímetros. ¿Ya? Y otro valor que deberían tomar ustedes es la profundidad de espacio libre. En este caso es la zona de sedimentación, más o menos, ¿no? Prácticamente este es H sub L, ¿ya? Todo está. Este es H sub L, más o menos, ¿no? L, ¿ya? Entonces, ese espacio debería ser, en este caso, obviamente va a ser la zona de lodos más lo que es ese valor de H sub P, ¿no es cierto? Lo que acaban de calcular ustedes. El espacio libre entre los lodos más lo que es la altura de espuma. Eso va a ser H sub L, o en su caso va a ser igual a H sub S, ¿ya? La altura de sedimentación. En este caso, de estos dos valores, ustedes escogen la profundidad mayor, ¿ya? Ya sea la suma de esta o simplemente igualado a lo que es la profundidad de sedimentación. De estas dos, vuelvo a recalcarles, ustedes deberían escoger el mayor, ¿ya? Como valor de H sub L, que es la profundidad, en este caso, o espacio libre, ¿no? Bueno, ahí están todas las alturas y finalmente la altura total, esto es H sub S, ¿no? Perdón, H sub L, no es H sub S. Este es H sub L, ¿ya? ¿Ya? Entonces, H sub L va a ser este valor más este valor. H sub 0 más H sub S, dice, ¿no? Espuma, de espuma. O en su caso va a ser igual a solamente a H sub S directamente. De todas formas, de los dos, ustedes tendrán que asumir el valor mayor. ¿Ya? En este caso, H sub T, que es la profundidad total, en este caso del tanque, es igual a ¿qué? Ya, por aquí aparece lo que ustedes acaban de calcular, H sub D. Todo esto es H sub L, o puede ser, en este caso, H sub S, si es la distancia mayor. De todas formas, eso aparece por ahí. Ya, la altura de espumas es estito, que aparece por ahí. Ya, entonces, esa es la altura total requerida. Y sobre ello, ustedes lo que tendrán que hacer es, para llegar a la altura total, ya, neta, o en este caso, o no es neta, más bien final del tanque, pues le tendrán que sumar más, aquí falta una H sub A, ¿no? Esta H sub A, que sería más o menos como espacio libre, ¿verdad? Y listo, ¿ya? Entonces hay que necesariamente determinar esas cuatro alturas. De digestión, de sedimentación, espumas, y finalmente por ahí aparece el volumen o espacio libre, ¿no? La altura de espacio libre. ¿Ya? Y así vamos a dimensionar. Una cosa muy importante es que ustedes ahí en el fondo del tanque deberían darle siempre una pendiente a la losa inferior, ¿no? Siempre a un punto, a uno de los extremos, de donde ustedes van a descargar o extraer los lodos con una bomba, ¿ya? Entonces, hacia ese punto denle una pendiente. En este caso, como mínimo, se recomienda que esa pendiente sea del 2% más o menos. ¿Ya ves? Y listo. Ya, hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes?
¿Qué dicen? Ojo que esas presentaciones o las diapositivas que le estamos mostrando, pues ustedes lo tienen, ¿verdad? Y como siempre les recomiendo es que ustedes antes de las clases deberían pues echarle una leída, un vistazo. A ver, ¿dónde estás? Ya, Holmes. Ya, vamos a hacer entonces un cálculo, un ejemplo así rápido, y para ello pues les vamos a asignar los siguientes datos, ¿ya? A ver, me van a ayudar en todo el cálculo, mientras ustedes ayuden, lo vamos a hacer más rápido el ejemplo. ¿Ya, jóvenes? Entonces anoten por ahí ejemplo, yo también voy a agarrar mi cuaderno de borrador. Por un segundito, por favor. Ya, jóvenes, a ver, entonces, a ver, un segundito, por favor. Saquen ustedes igual sus calculadoras. A ver,
Viajamos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pues aquí tengo mi cuaderno de borrador. Lo vamos a anotar ejemplos. En este caso, lo de ustedes es plantas de tratamiento, ¿no? A ver, planta de tratamiento de aguas residuales. En este caso, semestre 2, 2023. ¿Ya? Y aquí, ejemplo, tanque séptico. Ya, entonces pueden habilitar sus micrófonos, pues me van a dictar los resultados, ¿ya? Entonces, anoten el ejemplo. Para el tratamiento de agua residual doméstico en una pequeña población, para el tratamiento de agua residual doméstico en una pequeña población, se plantea un tanque séptico. Se plantea un tanque séptico. Para ello, los datos son los siguientes. Entonces, por aquí le vamos a poner datos. Ya, lo que nos interesa, ¿no? Directamente la población proyectada o futura, si ustedes quieren, ya va a ser de 128 habitantes. La dotación, ¿no? También proyectada, ¿ya? De 100 litros habitante día. Por ahí, si necesitan, pueden utilizar un coeficiente de recuperación, ¿no? De 0,8. ¿Ya? Además, nos dan la relación, en este caso, longitud versus ancho, en este caso, de la losa inferior del tanque. ¿Ya? Por lo general está del orden de 2 más o menos. ¿Ya? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la longitud es 2 veces el ancho, ¿verdad? Ya, con ello. Y yo lo voy a, por aquí lo voy a pegar para guiarnos un poquito nuestro dibujito. En este caso, a ver, un segundito, por favor. Es esta, ¿no? Ya, entonces vamos por aquí. Y ahí más o menos, ¿ya? Le vamos a pegar por ahí. Y ecoteco. ¿Ya? Entonces lo que vamos a determinar es las dimensiones de este nuestro tanque, ¿no? Que está por ahí, ¿ya? Para ello tienen una población de 128 habitantes, tienen la dotación, en este caso 100 litros habitante día. Además tienen la relación de la longitud versus ancho, en este caso es igual a 2. ¿Ya? Por ahí le pueden poner, por ejemplo, la temperatura. Temperatura para nosotros, ¿cuánto es? ¿Ya? A ver, le anotaremos nomás eso. T, pónganle 5 grados, así bajo nomás, ¿no? Como en nuestro medio. ¿Ya? Y otro dato que podrían necesitar, a ver, es el tiempo de evacuación de los lodos, ¿no? O tiempo de digestión, también se conoce así. ¿Ya? Tiempo de evacuación de lodos. ¿Ya? T sub D
pónganle cada año, ¿ya? Una vez al año, ¿no? Un año, cada año. Listo. Entonces vamos a trabajar con eso, ¿ya, jóvenes? Y me van a ayudar en los cálculos. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Asumir, inicialmente ustedes van a asumir, de todas formas, al final, en el cálculo final, ¿no es cierto? Cuando ustedes determinen las dimensiones, pues siempre hay la necesidad a veces de reajustar, ¿no es cierto? De todas formas, ustedes pueden asumir, en este caso, un área superficial, ahí al principio, o pueden asumir una de las dimensiones. Entonces, a ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pónganle por ahí cálculo del área del tanque. ¿Ya? No se olviden que el área es igual a B por L. ¿Ya? Entonces, para nosotros vamos a indicar de que considerando o asumiendo inicialmente B igual a 2.5 metros, ¿ya? 2.5 metros. Si la relación, si en este caso L entre B es igual a 2, entonces podemos decir de que L va a ser igual a 2 veces de B, ¿ya? Si reemplazan valores, entonces L será igual a 2 por 2.5 y entonces, más éxito, entonces L será 2 por 2.5, 5 metros, ¿no? Listo, 5 metros. Y el área, entonces, ¿cuánto va a ser? Sería, ¿cuánto? También en este caso tendría que ser 2.5, que es B, por 5 metros. ¿Ya? Entonces le van a decir que el área es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es eso? 10, 12.5. Más o menos, ¿no? A ver, sí, 12.5 tendría que ser metros cuadrados, ¿verdad? A ver qué dice Puma Peñaranda, ¿está bien? Ya. Luego lo que vamos a hacer es calcular las profundidades, o si ustedes quieren, inicialmente calculan los volúmenes, ¿no es cierto? A ver, vayamos por lo que es la... Ahí anoten. Ups. A ver, cálculo del volumen y profundidad. Directamente lo calcularemos, ¿ya? De sedimentación. ¿Ya? En este caso, esta parte vamos a calcular, ¿ya? Esta que está de color así medio café, más o menos, ¿no? Esta parte nos está pidiendo calcular, ¿no? Entonces, si ustedes revisan las fórmulas, ¿ya? Primero tendrían que calcular lo que es el periodo de retención hidráulica, ¿ya? Periodo de retención hidráulica. En este caso lo hemos llamado P sub R, ¿no? Va a ser igual a 1.5, 1.5 menos 0.30 por logaritmo de lo que es, en este caso, ya la población por la dotación, pero por ahí aparece, creo que ese dato no les mostré, debería haber, en este caso, C, o si ustedes quieren, puede ser también al revés, C por la población por la dotación. ¿Qué es C? Es un coeficiente, es el coeficiente de recuperación, ¿no es cierto?
No los hemos puesto por ahí atrás. Ese valor de C, ¿recuerdan? Que utilizaban ustedes en alcantarillado sanitario, donde C es el coeficiente de recuperación. Ya, por lo general, ¿cuánto es esto? Igual a 0.80. Creo que ahí en la diapositiva, en la fórmula, no lo hemos puesto eso. ¿Ya? Entonces, pues, de esa forma ustedes calculan lo que es este periodo de retención hidráulica. En este caso sería 1,5 menos 0,30 por logaritmo de 0.8 menos la población. 128 por 100 más o menos, ¿no? 128 por 100, ¿ya? Y aquí ustedes tendrán un periodo de retención hidráulica. Lo multiplican si ustedes quieren por 24 directamente y van a tener en horas, ¿no? ¿Cuánto es eso? ¿Cuántos sones? A ver, Iván Cruz Pacara, ¿cuánto es ese resultado? 7.2, ingeniero. 7 12. horas. ¿Estamos bien así? Con los jóvenes. Ya, 7.12 más o menos. Ya, perfecto. Ya, posteriormente ustedes pueden calcular el volumen de sedimentación. Ya, B sub S si ustedes quieren. En este caso, recuerdan, esto es igual a la población o en todo caso el caudal, ¿no? Por el periodo de retención hidráulica, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, debería ser población por la dotación, periodo de retención hidráulica. Ya, esto también faltaba en su diapositiva. Debería por ahí ingresar nuevamente lo que es el coeficiente de recuperación, ya ese valor de C. Entonces sería C por la población, la dotación y ese periodo que acaban de calcular. Entonces aquí le pondré C 0.8. A ver, le vamos a poner las unidades más. Por la población, en este caso 128 habitantes, por la dotación, ¿cuánto hemos dicho? 100 litros habitante día, ¿no? Por periodo de retención, en este caso 7.12 horas. No se olviden que una hora tiene 24, es al revés, ¿no? 24 horas equivale a un día, ¿no? Día. Y pues si ustedes simplifican un poquito, habitante con habitante, adiós, día con día, chao, hora con hora, chao, ¿y qué es lo que les queda? Litros, pero está el volumen nosotros queremos calcular en metros cúbicos, entonces pues pónganle dividido entre 1000 litros, que es igual a un metro cúbico, ¿no? Y ustedes van a tener por aquí ese volumen. ¿Cuánto es? ¿Cuántos jóvenes?
¿Cuánto? 3.04, ¿está bien? Bajito, ¿no? Ok. ¿Ya? Entonces con ello, pues ya ustedes podrían calcular la profundidad. Eso más lo haremos, ¿ya? Profundidad de sedimentación. De sedimentación. Ya, en este caso, ese valor de H sub S, ¿verdad? Sería BS entre el área. En este caso, pues HS entonces va a ser igual a 3.04 entre el área. El área era 12.5, creo. Y aquí, pues, van a tener ustedes un valor de esa profundidad. ¿Cuánto será? ¿Cuánto es eso? 0.24 metros. Ya, perfecto. Ya, ahora lo que vamos a calcular es, sí, adelante. No, está bien, Inge. 0.24 está bien. Ya, lo que necesito que calculen ahora es esta alturita. Ya de por sí yo les podría decir que esto va a ser igual a 30 centímetros. De todas formas calcularemos, ¿ya? Por los resultados. Esta altura H sub 0, que en este caso es la profundidad entre el acceso a la tubería de descarga y la parte superior de los lodos, ¿no? Ya, para ello, pues, por aquí anoten profundidad entre la superficie de lodos y en este caso, la parte inferior, ¿no? De la tubería de descarga. ¿No? Y por ahí nos decían que esto debería ser, en todo caso, como mínimo, ¿cuánto? Mínimo 30 centímetros, es lo que nos han dicho, ¿no? A ver, calcularemos. ¿Ya? Y es igual a H sub 0, lo hemos llamado así, es igual a 0.82 menos 0.26 por, en este caso, el área. ¿Ya recuerdan? Esto va a ser entonces 0.82 menos 0.26 por 12.54, creo que es. Incluso va a salir negativo, van a ver. ¿Ya? Por eso les decía que esto debería ser igual a directamente, a ver cuánto es de todas formas. Por lo tanto, aquí lo voy a anotar. ¿Cuánto es? A ver, calculen. Debe ser negativo eso. Menos 2.43 metros, ¿ya? Entonces, como verán, es negativo. Entonces, pues asuman 0.30, ¿ya? Eso es lo que les decía hace rato, ¿no? Ya, 0.30 para H sub 0. Entonces, esa distancia entre lo que es el punto de la tubería de succión, la parte inferior, ¿no es cierto? De salida, la tubería de salida, hasta lo que es la superficie de lodos, van a tener que asumir un valor de 30 centímetros. Luego, otra profundidad que les recomiendo también es esta de la parte superior, en este caso, donde está esta alturita, ¿no? H sub E. Pueden calcular ustedes o en su caso asumen, ¿ya? Por lo general esta altura como mínimo también es de 10 centímetros, ¿ya? Deberían estimar en este caso el volumen de las espumas, en este caso de las natas,
Ya, pero por lo general no se puede y generalmente pues lo que se hace es asumir esa altura h sub b igual a 10 centímetros. Entonces igual, nosotros vamos a asumir también eso. Ya, pónganle por ahí. Anoten entonces, a ver, ¿dónde está mi lapicito? Profundidad libre de espuma sumergida. Ya, en este caso, pues estamos hablando esta alturita, 10 centímetros, ¿no? Todos estamos trabajando en metros, entonces 0,10 metros. ¿Ok? Y finalmente la profundidad libre, ¿no es cierto? Del espacio libre que les decía, en este caso, por aquí, la profundidad. Ya, este H sub L, a este le hemos llamado H sub L, ¿verdad? H sub L, ¿ya? En este caso, espacio libre. H sub L es igual a dos puntitos. En el primer caso, ese valor de A era, pues H sub L es directamente H sub S, o en su caso, H sub L es igual a la sumatoria de H sub 0 más H sub esa profundidad libre de espuma, ¿no es cierto? En este caso, pues por aquí sería H sub L. No se olviden que H sub S, ¿cuánto era? 0,24. 0,24 metros. Y por aquí, esto sería igual, H sub 0 es de 0,30 y este otro es 0,10. Entonces, por aquí, en el segundo caso, sería 0,40. ¿Ya? Entonces, ¿con cuál vamos a trabajar? Con el mayor, ¿no? Ok. Entonces, le vamos a decir que ese H sub L, en este caso, la profundidad de espacio libre, ya desde lo que es la parte superior de los lodos hasta la parte superior del área de sedimentación es de 0,40 metros. ¿Qué más? Luego tendría que calcular la parte inferior, ¿no es cierto? Ya hemos calculado todo esto. H sub L. Entonces lo que me falta calcular es esta parte de aquí, que en este caso es H sub D, que eso está en función a los tiempos de digestión, ¿no es cierto? De digestión del lodo. Entonces, vamos a, con rojito, anotar cálculo de volumen y profundidad de lodos. ¿Ya? Entonces, para ello, ¿qué es lo que tenemos? Si ustedes recuerdan un poco la tablita, pues necesitan algunos datos de por ahí, ¿no es cierto? Que primero les hemos dicho que ustedes deberían retirar los lodos una vez al año y la temperatura está, pues es 5 grados centígrados, ¿no? ¿Recuerdan la tablita que les mostré? Pues habían valores para temperaturas menores a 10. Ya si ustedes revisan ahí la diapositiva, a ver, vamos a ver dónde está. Estamos por aquí. ¿No? En este caso, para tiempo de digestión, ya, tiempo de digestión es un año, ¿no es cierto? Ya, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que cada año o al año una sola vez van a retirar ustedes bueno, los lodos que se acumulen ahí en la parte inferior del tanque, ¿no? Y si además la temperatura es de 5 grados menor a 10, ¿ya? Entonces, ¿no? El volumen en este caso va a estar en función a una tasa de acumulación, ¿no es cierto? Entonces, la tasa de acumulación
T sub A es igual a cuánto. Ahí, si ustedes revisan la tablita, esto va a ser igual a más o menos 94 litros habitante año. ¿Eso qué quiere decir? 94 litros por cada habitante en un año, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, con ello ustedes ya podrían calcular lo que es ese volumen de digestión. Entonces, por aquí, volumen digestión de lodos. B sub D, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Entonces, B sub D es igual a la población por T sub A, que en este caso es la tasa de acumulación, y por T sub D. En este caso sería un año, ¿no? Entonces, ese volumen, a ver, le pondremos con su unidad igual para un poco realizar las conversiones. La población 128 habitantes por la tasa de acumulación. En este caso, 94 litros habitante año por T sub A, T sub D, ¿cuántas veces al año vamos a retirar? Una sola vez, ¿no? Cada año, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les queda? Por aquí, año con año, adiós, habitante con habitante, adiós, otra vez en litros, ¿no? Entonces, pues, nuevamente por aquí le diré, sé que un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, esta con esta también se va, y lo que les queda, bueno, prácticamente, pues, a ver, hagan la operación de eso. ¿Cuánto es? 128 por 94 entre 1000. ¿Cuántos jóvenes es? 12 metros cúbicos. Ya. ¿Qué dicen a ver los demás? Mayón Suna. 12,03 metros cúbicos, Inge. Ya, vale. 12,03 metros cúbicos, ¿no? Eso sería anual, por si acaso, ¿ya? Entonces, con ello ustedes ya podrían calcular nuevamente lo que es la profundidad. Ok. Entonces, lo anotaremos por ahí, ¿no? Profundidad de la zona de digestión, así también se conoce, zona de digestión de lodos. O directamente altura de lodos, ¿no? Lodos. H sub D. Entonces, este H sub D tendría que ser igual a B sub D entre lo que es el área. En nuestro caso, esto es igual a 12.03 entre el área era 12.5, ¿no? Entonces, H sub D es igual a 0.90 y algo debe ser. ¿Cuántos jóvenes eso? 0,96. 0.96 96. metros, ¿no? Sí. Ya, jóvenes.
Finalmente vamos a calcular lo que es la parte superior, ¿ya? Ya tenemos hasta aquí dos alturas, ¿no? Ok. H sub D, si ustedes quieren, de los lodos, tenemos de la zona D, en este caso sedimentación, 0.40, y por aquí tenemos 0.90. Ya, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es calcular cálculo del volumen de natas, entre comillitas le pueden poner ustedes, si quieren, espuma, ¿no? Ya, del volumen y altura de las natas. Entonces, para ello, lo que vamos a considerar es lo siguiente. Se recomienda que el volumen es de, por lo general, estamos hablando de, ¿cuánto hemos dicho? Eso, pues ahí en las diapositivas pueden revisar ustedes, 0.70 metros cúbicos, ¿ya? Entonces, la altura es, ¿cuánto va a ser? H sub E, ¿no? Va a ser igual a volumen de natas entre lo que es el área. Esto sería igual a 0.70 entre 12.5 más o menos. Y de aquí ustedes van a obtener esa alturita, 0.70 entre 12.5. Como mínimo también esa altura se recomienda que sea del orden de 10 centímetros, ¿ya? Si es menor a 10, pues tendrán que asumir 10 centímetros. ¿Ya? Por ahí cito como mínimo, nota si ustedes quieren, ¿no? Nota. Como mínimo, H sub E debería ser igual a 10 centímetros, ¿ya? ¿Cuánto nos sale? Punto 0,56. Punto 0 0,56. 56. metros, algo así como, ¿cuánto es eso? 56 centímetros, perdón, 5.6 centímetros, ¿no? Entonces le vamos a decir que esta H sub E sea de 0,10 metros, ¿ya? 10 centímetros. Bueno, ok. Y finalmente ustedes, vamos a calcular con color negro, pues calculan lo que es la profundidad efectiva del tanque, ¿no? ¿Ya? Y en este caso, esa profundidad efectiva va a ser igual a ¿qué? H sub T, así lo hemos llamado, está por aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Este valor, ¿no? T mayúscula había estado. Es igual a ¿qué? H sub L más, ¿qué más tenemos por ahí? H sub D y más el último valor, H sub E. Si ustedes quieren, esto sería igual a H sub L. ¿Recuerdan cuánto era? 0.40, ¿no? Esto sería 0.40 más H sub D, creo que es 0.96, más 0.96 más, en este caso, 0.10. Y pues de aquí, ustedes calcularán ese valor. ¿Cuánto es? 1,46. 1.46 metros. ¿Ya? Y aquí una cosa muy importante que creo que en las diapositivas no les hemos explicado. Ya, con rojo lo vamos a anotar. Nota. Ya, la altura o la profundidad efectiva debe estar en el rango de 1
1.20 metros a 2.80 metros, ¿ya? Eso nos recomiendan, desde 1.20 hasta 2.8, más o menos. En nuestro caso, entonces, como, ya lo vamos a poner con color rojo, ya, nuestro valor de H sub T es 1.46, mayor a 1.20 metros, ¿no? Esto en metros, y menor a 2.8, pues esto se cumple, ok. Y si no es así, pues tendría que volver aquí arriba, ¿no ve? Un poco, para reajustar un poco, hasta donde es, hasta aquí, pues, ¿ya? Asumir otro valor de B, que es el lado de uno de los lados del tanque, ¿no es cierto? Del área de la base del tanque. Entonces, en este caso estamos bien, 1.46 por encima de 1.2 y por debajo de 2.8. ¿Ya? Y finalmente, pues eso es esta altura, ¿verdad? Esta altura. Hasta aquí hemos calculado ahorita todo esto. ¿Ya? Y sobre ello, pues ustedes deberían añadir siempre una altura adicional. En este caso, se conoce a veces como cámara de aire de unos 30 centímetros, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí anoten. Profundidad total del tanque. ¿Ya? Así nomás, H mayúscula. En este caso, H mayúscula va a ser igual a ese valor de HT que ustedes acaban de calcular más H sub A. Si H sub A se recomienda que esté al orden de 0.30 metros o 30 centímetros. Entonces, ese valor de H va a ser igual a ¿cuánto? 1.46 más 0.30. Esto sería entonces H 1.76 metros. Finalmente H yo le podría redondear a 1.80. ¿Ya? Redondeado, ¿no es cierto? A 1.80 metros. ¿Ok? ¿Ya? Entonces así ustedes han dimensionado su tanque séptico. Han calculado todos los valores prácticamente, ¿no? Entonces aquí le pueden poner algunos valores. Ya hemos dicho de que, por ejemplo, esto es de cuánto. Esto no recuerdo, creo que es 1.46, creo que es, ¿no? Ya, esta altura sería 34, ¿no? Como mínimo nos dice 0.30, pero nosotros lo hemos elevado hasta 1.80, sería 0.34, creo que es metros, ¿ya? Esta alturita hemos asumido 10, esta también es 10 centímetros. Este valor, en este caso, todo esto que es HL, creo que ha salido 0.40, no recuerdo metros, ¿no es cierto? Esta longitud para nosotros es 5 metros y el ancho hemos dicho que es 2.5, ¿ya? Entonces, como verán, no es muy complicado, además estito tenía, ¿no? Este ha resultado más bien 0.96 fuerte, ¿ya? Entonces, como verán, no es muy complejo el cálculo de este tipo de tanques. Ya, de todas formas, pues como ejemplo les hemos mostrado por ahí y también debería estar ahí en su proyecto, ¿no? Les vamos a pedir esta parte, ¿ya? Ya, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Preguntas? Por si acaso, esto de los tanques, del tanque séptico, está todavía en la norma boliviana, ¿no? En la 688, ¿ya? Pero también lo han incluido en el nuevo reglamento de selección de las plantas de tratamiento. Bueno, en este caso la bibliografía se les hemos compartido, entonces pueden ver también ahí, ¿no? Algunas cositas, bueno, esta es con la anterior normativa todavía. Algunas cositas creo que han cambiado. Por ejemplo, una de las cosas que estaba viendo por ahí y que no le hemos ajustado por aquí, ¿saben cuál es?
¿Dónde vi los cambios? Aquí, justamente aquí. En el periodo de retención hidráulica, creo que en la nueva normativa, pues ya no es 6 horas, creo que están asumiendo 12 horas. ¿Ya? Ahí sería, digamos, como mínimo, ¿no es cierto? Como mínimo ya no nos dicen 6 horas. En la anterior normativa estaba 6, ahora creo que han puesto a 12. ¿Ya? De todas formas, pues es el cálculo y hay que revisar siempre un poco la normativa, ¿no es cierto? Cómo se ha ido actualizando. ¿Ya, jóvenes? Ya. Si todo está claringo, pues yo los dejo por aquí y nos vemos el día lunes en la mañana a las 10. Hasta el lunes, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, nos vemos.